bombeo solar, paneles solares que mueven bombas de agua, así es, sin baterías, un espectacular proyecto. El día de hoy les voy a contar de qué se trata, cómo funcionan los variadores de velocidad y no solamente eso, sino que también te voy a enseñar a calcularlos. ¿Cuántos paneles se necesitan? ¿Qué variador de velocidad necesitas? Hoy vas a aprender mucho, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Profe Cristian, en este caso tenemos un tablero eléctrico para sistemas fotovoltaicos de bombeo. Este tablero tiene 3 series de 8 paneles cada uno, lo que corresponde a 24 paneles en total, un variador de 7,5 kilovatios para mover motores hasta 7,5 caballos. Bueno, ahora hablemos un poco del variador. Este es un Powtran de 7,5 kilovatios que tiene una entrada en DC de 150 a 400 voltios en DC, lo que quiere decir que nuestro arreglo fotovoltaico, es decir, nuestras series y paralelos que vamos a llegar a alimentar, tienen que estar dentro de este rango, si no, el variador no encenderá. Ahora la salida es una salida a 220 a 32 amperios. Este tablero eléctrico en su funcionalidad solar, porque también puede trabajar híbrido, tiene en su conexión de paneles solares sus debidas protecciones acá en la parte superior. Tenemos 2 breakers y un DPS. Cada breaker es de 25 amperios. Luego, eso lo combinamos en un dispositivo como este que cuenta con 2 barrajes en donde ponemos positivo y negativo, y luego salimos con un cable mucho más grande en capacidad de corriente para alimentar el variador, y va conectado directamente a las terminales más y menos. En su salida el variador tiene el UW para motores trifásicos, en caso de motores monofásicos tiene solamente el U y el W, y por debajo simplemente las borneras de conexión. Aquí es donde la persona o el usuario final conectará el motor o la bomba en estas borneras con su respectiva tierra, por supuesto. La tierra también en la parte superior, tenemos tierra para los paneles y tenemos un pequeño control de mando que ya les explicaré cómo funciona. Bueno, para operar ese tablero realmente es muy sencillo. Contamos con un selector tipo muletilla, que es el que nos va a dar el arranque y la parada, y 2 pilotos de indicación. El piloto rojo indica cuando el motor está parado, frecuencia 0, y el motor verde indica cuando la frecuencia empieza a subir, es decir, cuando empezamos a mover el motor. Hagamos el experimento. Le doy en marcha, piloto verde, la frecuencia empieza a subir de 0 a 60, esto es totalmente programable. Y si yo quiero parar, simplemente voy a posición de parada y el piloto rojo enciende indicando que la frecuencia ya está en 0. Ahora les voy a mostrar cómo se programa el variador. Lo interesante de esto es que cada solución tiene su programación particular, porque cambian los motores, cambia el tipo de variador, cambian las distintas condiciones climáticas. Entonces esta lista de programación nosotros la proveemos. Listo. Bueno, para programar el variador realmente es sencillo. Vamos a hundirle a la tecla programación o program, y aquí nos van a salir una serie de familias, por ejemplo F0, F1, F2, F3, y cada familia tiene su respectiva subfamilia. Por ejemplo, vamos a meter el parámetro F0.14. Entonces busco la familia F0, le doy Enter y busco la subfamilia en estos 2 dígitos de acá, 14. F0.14. Según la tabla de programación me dice que el valor es 2.8. Le doy Enter y con la perilla ubico el valor de 2.8. Con la tecla Shift me muevo en los dígitos y localizo el número, en este caso 2, Enter, y ya queda programado. ¿Listo? ¿Qué tal les pareció esta super clase de bombeo solar? Variadores que trabajan con paneles solares y ponen a funcionar bombas de agua. Espero que les haya gustado muchísimo. Y no se vayan, que a continuación les voy a enseñar todo el proceso de dimensionamiento para que aprendan a seleccionar su variador y la cantidad de paneles solares que van a necesitar en su motobomba eléctrica. Ven y te explico pues. Sí. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Hoy les vengo a cumplir algo que hace rato les había prometido. Bombeo solar. Bombeo, paneles solares, variador de velocidad
y bomba directa sin baterías para que bombees agua todos los días solamente con los rayos del sol sin baterías. ¿Cómo sería esta película? Te la voy a explicar a continuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el lugar del mundo en donde se va a desarrollar ese proyecto. Por lo menos tenemos este proyecto donde lo vamos a instalar, lo vamos a poner a funcionar muy cerca de Puerto Lleras, Colombia. Algo que debemos de tener muy presente y muy en cuenta es que tenemos que tener los datos técnicos generales del proyecto. Por lo menos la profundidad del pozo son 70 metros, la distancia del pozo al motor o a la motobomba son de 10 metros, la distancia del motor al tanque, unos 10 metros, la altura del tanque, 15 metros y la capacidad del tanque, 50.000 litros. ¿Para qué nos sirven esos datos? Esos datos nos sirven para dimensionar la bomba, las características de la bomba. Pero en este proyecto específicamente ya tenemos la bomba, la tenemos ahí funcionando. Una bomba eléctrica que muy probablemente la están poniendo a funcionar con una planta de diésel. Entonces el cliente llega y dice, no, ya estoy cansado, ya no aguanto más comprar combustible para poder bombear. No, esta bomba eléctrica, entonces pongámosla a funcionar directamente con paneles, muchísimos años y sin esa joda de las baterías, porque es que las baterías son muy caras, para que me salga muy rentable y lo pueda comprar ya mismo. Bueno, vamos a volverlo realidad. Entonces, después de tener esos datos, vamos a buscar en el PBGIS, vamos a calcular el HSP. En mi canal de YouTube, usted puede buscar HSP y puede aprender muy rápidamente y fácilmente cómo calcular la hora solar pico del lugar del mundo donde estás. Entonces, la hora solar pico de este lugar es de 3.6 horas. Después le digo yo al cliente, mándame pues la foto, pero no la foto tuya, no, la foto de la placa del motor. Aquí podemos observar todas las características de ese motor, que es un motor trifásico. Es un motor trifásico con 5.5 kilovatios o 7.5 HP, que son caballos de fuerza. Entonces, por aquí tengo unas reglas doradas para el dimensionamiento de este sistema, que las vas a tener muy presentes y muy en cuenta. Tú sabes que con el profe Cris puedes contar para aprender muchísimo sobre energía solar y energías renovables. Por eso siempre les traigo estos tips, estas claves para que puedan hacer las cosas de forma rápida, sencilla y eficaz. Entonces, la primera regla nos dice, vea, resulta que usted va a utilizar un variador de velocidad. Es este aparatico que va a tomar la energía que viene de los paneles en corriente directa y la va a transformar en alterna. Dependiendo de cómo le esté pegando el sol a los paneles, el variador va a variar el tema de la frecuencia para regular la velocidad de la bomba. Muy sencillo, entre más sol esté pegando, la bomba va a estar queriendo funcionar a su capacidad nominal. Si el sol está suave, entonces la bomba va a comenzar a bombear más suave, o sea, menos litros por minuto y más litros por minuto cuando el tema de la producción solar esté full. Por eso este sistema se recomienda solamente en el día y se recomienda bombear el agua en un tanque elevado para que en cualquier momento por gravedad podamos sacar el agua con una tubería. Entonces, todos los días vamos a bombear, vamos a llenar el tanque y por gravedad ya podemos sacar el agua a la madrugada. Si vos querés bañarte, la puedes sacar a la madrugada. Entonces, la primera regla nos dice, vea, resulta que la corriente del variador tiene que ser mayor o igual a la corriente del motor multiplicado por el factor de servicio del motor. Entonces, a ver, por aquí dice factor de servicio, píllalo pues, SF 1.15.
Y ese 1.15 lo vamos a multiplicar por la corriente del motor. La corriente del motor nos está marcando 18.7. 18.7 por 1.15 me dio 21.5. O sea que el variador de velocidad que yo voy a elegir para este motor tiene que tener una corriente mayor a 22 amperios. Ahora nos dice, el voltaje de salida del variador tiene que ser igual o mayor al voltaje del motor. Si el motor es 220, entonces tiene que ser mayor o igual la salida de alterna en tensión del variador. La potencia del variador tiene que ser mayor a la potencia del motor. Vean aquí la reglita, ya tenemos aquí toda la película, mejor dicho. Ahora, eso es para el variador de velocidad. Pero, pues ese variador va a ser alimentado por medio de paneles solares. ¿Cómo calculamos la cantidad de paneles solares? Por aquí el profe Chris con sus super tips nos dice, vea, la potencia en panel solar tiene que ser igual o mayor al doble de la potencia de la bomba. Entonces, si nuestra bomba es de 5.500 vatios, porque aquí en la placa dice que es de 5.5 kilovatios, entonces lo multiplicamos por 2 y nos da 11.000 vatios instalados en paneles. Y si tenemos paneles de 550, lo primero que hay que hacer es ver la ficha técnica del panel para tener en cuenta el voltaje y la corriente, el voltaje en VOC y la corriente en ISC. Entonces, a ver, me dieron 20 unidades, pero realmente yo voy a utilizar 24. ¿Por qué? Ahora se los voy a explicar. Pero antes de eso, leamos otra regla. Resulta que el voltaje de nuestros paneles solares tiene que ser 1.4 veces mayor al voltaje de salida de la bomba. Por lo tanto, si la bomba es a 220, como mínimo el voltaje de los paneles tiene que ser a 310. Pero ese voltaje de los paneles tiene que ser menor al voltaje máximo del variador. Si el variador tiene un voltaje máximo de 440, entonces tenemos que estar en un rango entre 310 y 440. Pero si el motor es de 440 voltios en AC, entonces nuestros paneles tienen que ser de 620. Y muy probablemente el variador aguante hasta 9, hasta 890. ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde? Pues en el variador, en la ficha técnica del variador. Entonces, en resumen, tratemos de meterle un voltaje un poco inferior al máximo que reciba el variador en paneles y que nuestra potencia en paneles, en nuestro banco de paneles, sea pues más o menos el doble o un poco más de la bomba. Entonces, el variador que vamos a elegir es este variador de 7.5 HP. Aquí hay uno de 5.5 kilovatios, 7.5 kilovatios, perdón. Entonces, vámonos por el de 7.5 para estar sobrados, porque es que el de 5.5 de pronto dice, ya no aguanto más, estoy ahí como a la misma potencia de la bomba, de pronto me daño, no aguanto. Entonces, coloquemos el de 7.5. Y miren que el de 7.5 me da una corriente máxima de 32 amperios. Y si acuerdan el cálculo que hicimos por acá arriba, vea, 21.5. Entonces, si da 32, estamos bien, estamos manejando la tranquilidad. El arreglo de paneles, ¿por qué coloqué 24? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 3, 24. Entonces, para colocar pisos iguales, es un sistema mixto. Y por ahí me van a decir, profe, ¿cómo se te ocurre colocar esos paneles en paralelo si vas a tener 42 amperios? Vea, lo que pasa es que eso nunca va a dar 42 amperios. ¿Por qué? Porque es que los paneles van a dar la corriente dependiendo de lo que mande el variador, lo que exija el variador. Si el variador exige 20 amperios de paneles, los paneles dan 20 a la misma tensión, aproximadamente 396 voltios. Porque es que el variador lo que va a entregar es la corriente que la bomba mande. Ya, es eso. Vamos a colocarle un breaker de 2 polos. Este breaker era de 50 amperios, se me olvidó colocarlo ahí.
Ah, no, véalo aquí, hombre. El DPS es de 500 voltios. ¿Por qué de 500 voltios? Porque pues el arreglo de panel es prácticamente de 400 voltios. Entonces, ya es eso, vea, al diagramita, a los paneles, al variador. Aquí en medio le coloco un breaker, un DPS, la bomba. La salida de la bomba, pues ya sale agüita, tan, al tanque. Y el mismo variador tiene un puerto para conectar un sensor ahí al tanque. Mis amigos, ahora les voy a mostrar mi página web donde los puedo direccionar a Amazon y AliExpress para que compren estos variadores. ¿Listo? Se los voy a mostrar a continuación. Y después de eso vienen las sorpresas. Recuerden que estamos haciendo asesorías a nivel mundial en sus proyectos de energía solar a un excelente precio. Estamos dando nuestros cursos de energía solar con beca al 80% y más sorpresas. Y recuerden el canal VIP de WhatsApp, donde se enteran ustedes de primera mano de todo. Porque es que uno hay veces se suscribe a estos canales de YouTube y no le llegan las notificaciones. Entonces, si usted está en el canal de WhatsApp VIP, ahí le llega toda la información. Recuerde eso muy bien. Y de todo corazón, muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video. Valoro muchísimo todo ese esfuerzo que estás haciendo por aprender mucho sobre energía solar. Valoro muchísimo a todas esas personas que se suscriben a este canal, porque realmente detrás de estos videos hay horas y horas y horas de trabajo. Entonces, si ustedes se suscriben, le dan like y comentan, eso es un gran apoyo. Y pues ya los que quieran hacer las donaciones por Super Sticker o por PayPal, mejor dicho, muchísimas gracias. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.